Bienvenidos a todos y a todas a esta tercera sesión de series de clases magistrales que la Asociación Iuris sobre JC lleva celebrando con el fin de ayudar, en un principio, a aquellos estudiantes que tienen exámenes de recuperación estos días o que directamente quieren disfrutar de esta rama jurídica y profundizar. Para disfrutar de una clase más amena que las que solemos tener en una universidad, sin tanta presión y tanta exigencia, nos acompaña la profesora asociada de nuestra universidad, Ana Georgina Guerrero Ron. Corrígeme si ahora al hablar de tu extenso currículum tengo alguna imprecisión o algún fallo. No, no. Ella es abogada colegiada tanto para ejercer en México como en España. Actualmente ejerce en Jiménez Show Abogados. Se graduó en la Universidad de Guadalajara, México, con un expediente brillante, consiguiendo el galardón Mariano Otero por ello. Para finalizar su camino, para empezar a ejercer en la abogacía, presentó la tesis La nueva Ley Federal de Procedimiento Administrativo, alcances y limitaciones. Más tarde, fue asesora jurídica en la Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno del Estado de Jalisco y del Ayuntamiento de Guadalajara. Y también participa en proyectos de forma voluntaria, como los programas Conoce tus leyes por los servicios de orientación jurídica del ICAM, además de publicaciones en revistas jurídicas españolas y europeas y de otras conferencias en países como España, México o Venezuela. Ahora, sin más dilación, les dejo que disfruten de una ponente que, como ya habéis visto, tiene un gran número de experiencias y vivencias de las que podéis aprender y enriqueceros. Por ello, no dudéis en preguntar cualquier duda, que todas serán resueltas al final. Y por último, le paso el turno de palabra a Ana Georgina para la clase de Derecho Administrativo. Bueno, gracias, Rubén. Pues nada, para mí es un placer estar con alumnos y además en estos momentos. Yo cuando empiezo las clases en esta época, siempre digo que espero que estén bien, ¿no? Y creo que a ustedes les pasará mucho con todos sus profesores, pero vamos, es sobrecogedor que pensemos en que estemos, en desearnos que estemos todos bien, ¿no? O sea, que son momentos difíciles, ustedes se han tenido que adaptar a una situación que no preveíamos y los profesores pues tanto más, ¿no? Sobre todo aquellos que, alguien como yo que no utilizo casi, no tengo WhatsApp, ya con eso les digo todo. Entonces para mí dar una clase en forma virtual pues me parece complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final me he acostumbrado. El currículum que ha leído Rubén, bueno, yo le agradezco mucho, bueno, como siempre, un poco inmerecido, ¿no? He trabajado mucho, eso sí, y nada, yo ahora, él refería que trabajo en el despacho Jiménez Show, bueno, yo soy muy autónoma, siempre lo digo, trabajo para ese despacho y para otros más. Entonces, esto mismo, y ya entrando a lo que es la materia, yo les voy a dar una visión global de la asignatura, porque bueno, he sido profesora en México y ahora soy profesora con mucho gusto, porque yo que estudié en una escuela pública, me hace mucha ilusión ser profesora de una escuela pública, entonces soy profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y luego también pues me han invitado al máster de la San Pablo CEU, donde doy algunos cursos, el máster para la profesión de abogado y algún otro máster, por ejemplo, en protección de datos, ¿no? Entonces, esto es algo que ustedes verán, soy una profesora atípica, me gusta mucho estudiar el derecho, pero tengo una visión muy de abogada, ¿no? Lo cual yo creo que en ocasiones puede ser bueno porque les da una visión práctica del derecho, pero tampoco me gusta solo contar casos prácticos, ¿no? La asignatura de las que les voy a dar una serie, digamos, de pinceladas, acudiendo a un lenguaje así un poco artístico, pues es el derecho administrativo y es una asignatura que la verdad cuesta entender, o sea, cuesta tomarle el gustillo, porque yo entiendo que es una asignatura que a veces la vemos como una visión muy estática de lo que es las administraciones públicas, de los requisitos para ser ministro, lo que son las unidades. Claro, esto es parte del derecho y es parte, digamos, importante del derecho, pero es una asignatura que abarca una gran variedad de temas, una grandísima variedad de temas. O sea, yo misma he sido profesora en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso 1, 2 y 3 y la verdad es que a veces digo, oye, yo a lo mejor si en un curso me hubieran, sobre todo en Derecho Administrativo 1, me hubieran dado todo este material, yo no entiendo a los alumnos
que les cueste entender así de golpe la asignatura. Luego, los que ya hayan llevado la asignatura 2 o 3 van a ver que al final casi que les apostaría que terminarán agarrándole el gustillo al derecho administrativo, ¿no? Y luego, claro, vean ustedes, por ejemplo, en la situación actual, cómo está presente el derecho administrativo. Me refiero a la situación actual que todos conocemos con la situación creada por la COVID-19, en el cual estamos viendo una sucesión de leyes, reglamentos, provisiones. Piensen ustedes, por ejemplo, empezamos con el Real Decreto Ley de medidas urgentes para prevenir y contener toda la situación de crisis. O sea, piensen, es un Real Decreto Ley, una norma con un rango de ley que aprueba una facultad del presidente del gobierno y expide normas con rango de ley. Y esto, claro, nos establece una serie de limitaciones. Estas limitaciones, bueno, son controlables a través del derecho administrativo, ¿no? O sea, otra área que también, fíjense cómo es muy distinta y entra dentro del derecho administrativo, a los que nos gusta el fútbol y a los que no les guste, bueno, pues también verán las noticias que han visto que el directivo del Barça, Sandro Rosell, está pidiendo una responsabilidad patrimonial a la administración por prisión preventiva por 29 millones de euros. Entonces, este es otro aspecto muy bonito que se ve en el derecho administrativo 3. O sea, es decir, la administración actúa, la administración puede actuar. No podemos negar las facultades que puede desplegar las administraciones públicas en su actividad diaria. Pero claro, si ocasiona un daño, entonces tiene la obligación de indemnizar. Y fíjense, en la situación actual, yo he leído muchísimos artículos de profesores que se han planteado pedir responsabilidad patrimonial a la administración, no tanto por el estado de alarma, sino por las medidas impuestas. O sea, porque las medidas impuestas en ocasiones pueden generar un daño adicional a una persona o a un grupo de personas, y entonces se puede pedir a lo mejor responsabilidad patrimonial, ¿no? Entonces, por ejemplo, las sanciones, ¿no? Yo cuando a mis alumnos de Administrativo 3 les hablo de las sanciones, siempre gusta mucho, y yo no creo que porque sean infractores, sino porque es un tema apasionante. O sea, todos a lo mejor nos han multado, una multa de tráfico, multa de la administración tributaria, o sea, ese poder sancionador, ¿no? Que ahora además está, digamos, muy en boga, ¿no? El uso de la mascarilla. ¿Y qué pasa si yo no llevo la mascarilla? ¿Y si me levantan una denuncia? ¿O si alguien por la calle me denuncia ante una policía? ¿Qué procedimiento tengo que seguir? O sea, todo esto no lo explica el derecho administrativo, ¿no? Luego hay una parte muy bonita, los que ya hayan cursado Derecho Administrativo 2, que es la parte de contratación pública. Hace un momento le mencionaba a Rubén que es un gusto dedicarse a lo que uno disfruta, ¿no? O sea, yo como abogada disfruto mucho de mi profesión y si encima nos pagan, pues eso es muy bueno. Pero además, por ejemplo, en el tema de contratación pública, piensen las grandes cantidades de inversiones que hace la administración y los particulares. Entonces piensen ustedes que algún día ustedes pueden tener una empresa que preste un servicio a la administración, un servicio de obra pública, de servicio público, y claro, tienen que saber cuáles son las formas de contratación, cómo son las ejecuciones de estos contratos, por qué a la administración le interesa que se desarrolle cierta actividad. O sea, no es lo mismo llevar a cabo una actuación para un particular que para una administración pública que va a trascender en beneficio de todos, ¿no? Otro ejemplo más, por ejemplo, el derecho al olvido, que es una vertiente de la protección de datos que es muy, muy interesante, porque piensen ustedes cómo ahora todos somos sujetos de búsqueda de nuestros perfiles, ¿no? Vean, por ejemplo, Rubén ha buscado mi currículum poniendo mi nombre en las redes, y claro, esto tiene que tener un control, fíjense. Yo les cuento un caso que me gusta contar porque es como muy significativo
y y además en mi vertiente, que me gusta mucho el fútbol, el tema de cuando el Madrid gana una copa, no recuerdo el año, pero un chico de 16 años, recordarán quizá el caso, se sube a la fuente de la diosa Cibeles y le quebra la mano. Entonces, bueno, tira la mano en un contenedor y claro, es evidente que cometió una infracción, era un menor de edad, con lo cual, bueno, fue una multa, pero pasa el tiempo y si este chico buscaban su nombre en los buscadores de Google, ¿qué pasaba? Pues aparecía esto que él había cometido. Este hecho que claro, imagínense para buscar trabajo, esto le afectaba porque las personas que quisieran contratarla, pues dirían, oye, este chico es un delincuente. O sea, es decir, esto es controlable, esto se controla por el derecho administrativo y verán ustedes, los que ya han tenido la experiencia de estudiar alguna parte del derecho administrativo, que siempre hay intereses contrapuestos, ¿no? Y entonces o sea, lo vemos en estos ejemplos que les doy. Bueno, la responsabilidad de la administración está por una parte, me ha causado un daño, bueno, pues tiene que pagarme, pero claro, hay que ver cuál es el interés público que hay por detrás, ¿no? Contratación pública. ¿Por qué la administración no puede elegir a dedo o elegir a alguien concreto para contratar? Pues no, pues también porque Europa le impone reglas. Se trata que un señor que vive no sé, en Bélgica pueda contratar en igualdad de condiciones con la administración en España, ¿no? Entonces, esto es un poco, les digo, les pongo ejemplos muy variados porque, claro, no nos daría tiempo para hablar de todas las materias, pero es un poco para que vean ustedes todas las vertientes que tiene el derecho administrativo y claro, piensen que esto es para hacerles el estudio muy atractivo, porque todos los días nosotros somos sujetos del derecho administrativo. Yo muchas veces les pregunto a mis alumnos en la universidad, cuando hablamos de las facultades de policía, les digo, ¿quién tiene un título habilitante en su cartera? Y entonces, bueno, siempre me contestan, pero al principio lo dudan mucho y digo, pues el carnet de conducir, pues sí, ese es un título habilitante para poder conducir. Entonces, ya desde este hecho, vean cómo el derecho administrativo está presente en muchas facetas de nuestra vida, ¿no? Esto es para, bueno, pues para asegurar la persecución de intereses generales y estableciendo límites que aseguren la convivencia, ¿no? Como ustedes sabrán, pues la asignatura consta, tal como está estructurada en nuestra universidad, en 3 cursos. Es el curso de Derecho Administrativo 1, que es una parte muy general. Yo personalmente encuentro que es un curso ambicioso, pero que sienta las bases para luego entender el derecho administrativo 2 y el 3, que son temas ya más concretos, ¿no? O sea, es decir, derecho administrativo 1 nos da una visión general y el derecho administrativo 2 pues ya nos habla, por ejemplo, la organización de la administración, los empleados públicos, los bienes patrimoniales, o sea, ya aspectos mucho más específicos, pero, o sea, yo les animo a todos aquellos que ya han estudiado el derecho administrativo 1, verán que el derecho administrativo 2 y 3, lejos de ser más difícil, les va a resultar mucho más fácil y mucho más atractivo, ¿no? Lo primero que les quería sugerir es yo algún material. Un material, si Rubén nos pones el material que sugiera, bueno, esto luego lo pueden ustedes consultar. Esto es el autor que a ustedes les guste, ¿no? Esto es, piensen ustedes que el leer derecho es complicado, pero el leer derecho nos da una formación mucho más sólida que si solo tomo apuntes de un profesor, porque los profesores, bueno, a veces decimos imprecisiones, a veces no somos lo claro que queremos ser y nos conviene que tengan ustedes un manual, ¿no? ¿Cuál les recomiendo yo? Bueno, pues o sea, ustedes pueden leer un manual y decir, pues este profesor me gusta o no. Es como la literatura misma y como los mismos profesores, para ver quién me guste menos. A mí en lo personal, el manual que les señalo como número 1, que es el curso de Derecho Administrativo, que son 2 tomos de don Eduardo García Enterría, pues es un libro
vamos, como no es ninguna novedad que les diga que es el mejor curso que se ha escrito de Derecho Administrativo y, digamos, casi es una literatura de Derecho Administrativo. Yo lo leo y lo releo, tanto para dar clases como bueno, pues para mis asuntos de abogada, y es un curso muy amplio, pero bueno, muy claro, ¿no? Ahora, otros manuales que yo les sugiero, otros libros, bueno, tienen el libro del profesor Juan Alfonso Santamaría Pastor. Yo lo recomiendo mucho porque creo que tiene un nivel medio, o sea, tiene un nivel medio, son 2 tomos, es decir, que no es tan fácil como para hacer obviedades y que les aporte algo, pero tampoco es tan complicado, ¿no? Tienen algunos otros 2 que les pongo, que es uno del profesor Germán Fernández Farreres y de Manuel Sánchez Morón. Y por último, les pongo en el número 5 un manual que a mí y a mis alumnos nos ha aliviado la vida en esta época de coronavirus, que es el tratado del profesor Santiago Muñoz Machado. ¿Y por qué nos arregla la vida? Pues porque está asequible en la página web que les anoto del Boletín Oficial del Estado. Entonces, si ustedes, bueno, yo el enlace que ahora mismo tienen ahí es para ver el tomo 1, porque son varios tomos. Pero para un momento de urgencia que ustedes no puedan salir, no puedan ir a una biblioteca, no puedan comprar un manual, no estén agotados, pues bueno, esta es una opción buena. Yo les recomiendo que busquen la última edición. Es verdad que muchas veces no tenemos la última edición y solamente las referencias que hay a las leyes, ustedes verifiquen siempre, porque las leyes administrativas son muy cambiantes y eso a veces nos asusta un poco al enfrentar la materia, ¿no? O sea, lo que hoy no es, mañana será, los plazos. Hay sistemas de enseñanza de los distintos profesores, pero yo siempre les digo a mis alumnos, no se aprendan plazos, o sea, sepan que hay plazos porque es muy importante estar en plazos durante los procedimientos administrativos, pero los plazos cambian, ¿no? Hoy es un mes, 2 meses, la retasación en la expropiación, pues antes eran 2 años, ahora son 4 años. O sea, es decir, piensen ustedes que un manual les va a servir como una base, las referencias a la ley, verifíquenla por la situación cambiantes de las normas, ¿no? Yo también les recomiendo que si cuando consulten una ley, pues es el Boletín Oficial del Estado. También les recomiendo, yo todos los días leo el BOE. Bueno, esto yo les recomiendo a mis alumnos que lean el BOE. Ya sé que no se van a detener en autoridades y personal tal, pero nos da una idea de lo que está haciendo nuestra administración. Por ejemplo, es muy curioso, además si solo leen los títulos, gran cantidad de las publicaciones del Boletín Oficial del Estado entran en el ámbito de aplicación de nuestra materia, ¿no? Por ejemplo, subvenciones, estas subvenciones que se otorgan y que cada día se otorgan más, estas ayudas públicas, ¿a quién están destinadas? Bueno, pues si leemos todos los días el BOE, tenemos una idea de lo que se está dedicando nuestros ingresos, ¿no? A mí me gusta insistir en que se lean las normas porque a veces tenemos creencias, ¿no? Yo digo, bueno, las creencias son muy válidas en religión, pero en derecho tenemos leyes y tenemos normas, ¿no? Les pongo el ejemplo del uso de la mascarilla, que la gente dice, es que es obligatorio el uso de la mascarilla en espacios cerrados. Y esto todos lo tenemos asumido como cierto. Y bueno, y también a veces en espacios públicos. Si nosotros vemos la orden que regula el uso de la mascarilla, dice que si no se puede asegurar la distancia de 1,5 metros, es obligatorio el uso de la mascarilla. Pero no solo en espacios abiertos, también en espacios cerrados. Es decir, que si un espacio cerrado yo puedo asegurar el mantenimiento de una distancia de 1,5 metros, no es obligatorio el uso de la mascarilla. Y esto, como lo sabemos, pues una orden que se publica en el BOE. Entonces, yo por eso recomiendo que lean el BOE. Si quieren consultar ya una ley en concreta, pues consulten el BOE en la versión más consolidada. Si ustedes quieren adquirir
a lo mejor un compendio de leyes administrativas, bueno, no lo duden en adquirir la edición preparada por el profesor Luis Martín Rebollo. Y si, no solo si la van a comprar, es un código que es bastante caro de precio, pero si ustedes van a la biblioteca, fíjense, es muy interesante cómo delante de cada ley, el profesor nos hace, digamos que recoge lo más importante de, por ejemplo, si nos está hablando del Estatuto Básico del Empleado Público, pues en un preliminar, este profesor nos cuenta lo que es un empleado público, cuántos tipos de empleados públicos hay, o sea, es decir, que es un compendio de leyes que sobre todo para preparar una asignatura les puede venir muy bien, ¿no? Porque nos dan lo más importante. Revistas, yo les recomiendo que lean alguna revista de derecho administrativo y sobre todo que en España tenemos dos revistas que vamos, son importantísimas, ¿no? Que es la revista de Administración Pública, la RAP, y la revista española de Derecho Administrativo. Si alguno de ustedes necesita saber un tema concreto, o quiere saber un tema de actualidad, claro, un manual nos va a dar los principios. Los principios es muy importante tenerlos claros, pero a lo mejor queremos ver qué está pasando actualmente. Por ejemplo, quiero saber, no sé, la regulación de los patinetes eléctricos. Claro, seguramente un manual no nos va a hablar de los patinetes eléctricos o nos dirá alguna referencia, pero en una revista, a lo mejor un profesor se ha puesto a estudiar cuál es el régimen jurídico de los patinetes eléctricos. Entonces, las revistas en derecho administrativo yo se las recomiendo vivamente porque tocan temas muy concretos. Yo a lo largo de la exposición les contaré algunos artículos que además a lo mejor me digan, bueno, pues un artículo del 54 ya ha pasado tiempo, ¿no? De 1954, pero tiene las bases para que son principios que se siguen aplicando sobre temas muy concretos. La jurisprudencia, yo no sé, ustedes supongo tendrán acceso a buscadores, entonces, bueno, cualquier buscador, si no tienen ustedes en la página de internet, tienen la página del SENDOG, que es la del Tribunal Supremo, y entonces ahí pueden consultar la jurisprudencia. ¿Cuándo es bueno consultar jurisprudencia? Yo les recomiendo a mis alumnos, primero hay que saber los principios, pero hay muchas veces que no nos queda claro. Por ejemplo, si yo estoy estudiando sanciones y no me quedó muy bien claro cuál es el principio de culpabilidad, pues a lo mejor un juez al momento de multar a una persona que era un cazador y que se sale del área donde estaba permitido cazar, a lo mejor este juez me cuenta que esta persona no es culpable porque quien le tramitó el permiso es una asociación. Entonces yo ya puedo pensar, bueno, principio de culpabilidad quiere decir que se le vaya a atribuir la conducta sujeta a una infracción a un sujeto, pero puede haber alguien más. Entonces ya no es tan teórico que me digan la atribución de la conducta a un sujeto, sino pienso el caso concreto, un cazador que le dan un permiso, él va, está cazando, llegan los agentes de la Guardia Civil, le dicen, usted está cazando en una zona que no estaba permitida. Y él dice, bueno, es que yo tengo un permiso tramitado por una asociación y de esa asociación, sí, al momento de señalarle los límites, le señalan un límite distinto, ¿no? Entonces, podemos entender lo que es la culpabilidad a través de casos concretos. En su vida profesional, yo no sé si alguno de ustedes se va a dedicar a la abogacía y claro, un caso concreto, pues tenemos que saber qué es lo que están resolviendo los jueces. Insisto, para preparar una materia puede ser para clarificarnos un concepto, pero en el caso de un caso concreto, pues saber cuál es la opinión actual de los jueces, ¿no? Y finalmente, para el tema de contratos administrativos, pues los informes de las juntas consultivas de contratación. A mí en lo personal me gusta mucho leerlos cuando tengo un tema de contratos, pero no solo es porque me guste por placer, porque, bueno, me gusta leer muchas otras cosas, pero en estos
informes son muy claros, o sea, son estas juntas consultivas de contratación, tratan de resolver todas las dudas que tienen los órganos de contratación y regularmente estos informes nos dan una visión concreta y clara sobre el tema, ¿no? Entonces, los que estén llevando la asignatura de contratos administrativos 2 y tienen alguna duda, además, el buscador es muy fácil. Si quieren saber, por ejemplo, cuáles son las previsiones para contratar, cuáles pueden ser o cómo se ha entendido la división de lotes al momento de contratar. O sea, no duden en ver estos informes de las juntas consultivas de contratación, ¿no? Entonces, bueno, este es el material que yo les recomiendo y alguna otra revista que ya les comentaré, ¿no? Yo les he preparado una charla primero, o sea, con varios puntos que me gustaría decírselos para que sepa lo que vamos a ver. Es primero la ubicación de la asignatura, cuáles son las especialidades de esta asignatura, porque yo creo que la universidad es un espacio de reflexión. Y lo comentaba antes con Rubén, la gente cree que quienes estudiamos Derecho, o incluso nosotros mismos, yo cuando estudié así lo creía, que sabiéndome los artículos sabía Derecho. No, el Derecho es una constante creación, ¿no? Entonces, entendiendo estos grandes principios, estas grandes particularidades del derecho administrativo, nos va a facilitar la materia. Porque si yo en el curso de Derecho Administrativo 1 aprendí que la administración tiene que servir con objetividad los intereses generales, bueno, pues yo cuando llegue a Derecho Administrativo 2 y vea la figura de la expropiación, me va a ser mucho más fácil entender que una expropiación solo puede darse por causas de utilidad pública, ¿no? Entonces, vamos a ubicar dónde está la asignatura, cuáles son las especialidades y además con algún enfoque práctico. También algunas cuestiones sobre el ordenamiento jurídico español, dónde está situada la Constitución como fuente del derecho. Yo misma cuando estudié Derecho, cada que nos enseñaron una asignatura nos hablaban de las fuentes y tal, y me parecía, digamos, algo repetitivo, algo absurdo, además la Constitución siempre por encima, pero luego en cada materia operan diferente estas fuentes del derecho, ¿no? Es muy curioso, por ejemplo, cómo en Derecho Administrativo hay una modulación del tema del precedente o de la costumbre, que es distinto en otras áreas del derecho, o, por ejemplo, la aplicación de los principios generales del derecho, ¿no? Entonces vamos a ver estas especialidades del derecho administrativo. Luego vamos a hablar del procedimiento administrativo. Los que ya hayan tenido derecho administrativo 1, bueno, pues lo estudiaron ya, vamos, más que bien, y si a alguno le quedó extraordinaria, pues en un repaso sabrá, seguramente se manejará muy bien con el procedimiento administrativo. Pero ¿qué pasa? El procedimiento administrativo lo vamos a tener en nuestra asignatura y lo vamos a tener siempre en aspectos de nuestra vida práctica, ¿no? Si ustedes algún día tienen una multa por exceso de velocidad, pues saben que hay un procedimiento administrativo. Si ustedes quieren obtener una beca por parte de alguna institución pública para estudiar en el extranjero, pues hay un procedimiento de convocatoria. Entonces vamos a hablar un poco del procedimiento administrativo que fíjense, cuando hablamos de esta contraposición de intereses, fíjense, el procedimiento es muy interesante porque es un instrumento que va a asegurar que la administración llegue a una resolución ajustada a derecho, y el procedimiento va a permitir que participen una pluralidad de personas, ¿no? Y entonces este procedimiento asegura en cierta manera la legalidad de actuar de la administración. No es que yo veo que pasa o que se comete alguna infracción, multos, y me paso el procedimiento. Sí. Bueno, seré repetitiva con el fútbol, pero es que me ha sorprendido mucho en el último juego del Cádiz. Si ustedes vieron en el estadio cómo la gente llegó sin mascarillas, respetando las distancias de seguridad,
Y claro, lo que decía la policía es que quisimos evitar un mal mayor porque no podíamos imponer sanciones a toda esta gente porque es que esto podía ser un caos público. No, pero es que no solo es que no podían imponerla así, tenían que haber iniciado denuncias, procedimientos, etcétera, ¿no? Entonces, el procedimiento, fíjense, el que la administración tenga que actuar a través de procedimientos que aseguren una solución legal, pues también ha provocado un fenómeno que seguro ustedes han escuchado hablar, que es la huida del derecho administrativo. Es decir, que las administraciones públicas ahora cada día intentan huir o salir del derecho administrativo porque el derecho administrativo supone un mayor control que hacer una actividad bajo un régimen de derecho privado, ¿no? Luego, algo que es muy interesante, y claro, aquí yo, sí, eso es mi dedicación principal, pero que cada día la aprecio más, sobre todo yo que vengo de un país donde el control de los actos de la administración es muy regular. Aprecio mucho el control que se ejerce en España por jueces, tribunales y por el Tribunal Constitucional. Entonces vamos a hablar un poco cómo esta actividad de la administración, todo lo que realice la administración pública es controlable porque estamos sujetos todos a la Constitución, al resto del ordenamiento jurídico, pero las administraciones públicas también. Entonces, yo a veces noto cierto, digamos, no sé, desconfianza en los alumnos. Me dicen, bueno, pero es que la administración pública, el gobierno, hablan además del gobierno, hace lo que quiere. No, no, hay controles y hay controles muy serios, ¿no? Y hay controles por los tribunales de la administración. Entonces, le damos algunas referencias. Les pondré el ejemplo de un ejemplo que ustedes lo van a entender muy rápido, el por qué la contratación pública es conveniente que siga ciertos procedimientos, que se asegure la solvencia de quien va a contratar por la administración. Piensen ustedes, por ejemplo, la concesión de los servicios públicos de transporte por carretera. Claro, hay que elegir a los mejores, a los más fiables. O sea, ya no es un criterio de ahorro. O sea, porque si yo quiero comprar un coche, pues a lo mejor quiero comprar el más barato. Pero en el caso de la elección por parte de la administración de con quién contrata, claro, hay mucho juego de por medio, ¿no? O sea, no puedo contratar con alguien que no me resulte fiable porque luego estos intereses generales pues se verán perjudicados, ¿no? Les haré una referencia a algún par de puntos de la responsabilidad patrimonial. Y finalmente, un ejemplo de una sanción, además impuesta ahora en el estado de alarma, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que el derecho administrativo es un derecho, digamos, muy propio y específico de las administraciones públicas, ¿no? Hay una definición a veces que se dice, ¿no? ¿Qué es el derecho administrativo? Pues el derecho a las administraciones públicas. Esta es una definición incompleta porque no solo es el derecho a las administraciones públicas, pero sí que es verdad que el derecho administrativo es un derecho propio de las administraciones públicas. Además, es un derecho común. O sea, ¿qué queremos decir cuando decimos que es un derecho común? Pues que es un derecho que integra sus propias lagunas. Ustedes en algunas otras áreas del derecho verán, pues, por ejemplo, derecho mercantil, derecho laboral, pues sus lagunas las integra acudiendo a un derecho, al derecho por excelencia, que es el derecho civil, o sea, derecho de aplicación supletoria. Pues el derecho administrativo, esto siempre ténganlo en cuenta, es un derecho que debido a las particularidades de las personas en las que regula sus relaciones, son administración pública y en algunos casos concesionarios, sino en algunos casos órganos constitucionales, pues se tiene que integrar sus lagunas con sus propias definiciones. Y esto, por ejemplo, yo sé a mis alumnos del curso de Administrativo 1, pues siempre les contaba esto y sonaba pues como algo así muy, muy etéreo, ¿no? Y hace muy poco he leído una sentencia, luego le daré a Rubén una relación de sentencias, pero bueno, es una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo. Ustedes saben que el Tribunal Supremo es el
digamos, el alto tribunal, o sea, es un tribunal que conoce, bueno, en algunos casos recurso de casación, recursos contra sentencias de órganos inferiores, pero en otros casos es un órgano de primera instancia, o sea, es el juez que primero conoce del asunto. Pues mire, esta sentencia, que es la sentencia 53 barra 2020, que es de 22 de enero de este año, regula un supuesto de que se resuelve o que gira en torno a la materia sí, veo que Lucia me hace los efectos del silencio, ahora los vemos a continuación, los vamos a ver. En este tema cuando decimos que es el derecho común de las administraciones públicas, pues una persona, ustedes, los que ya han llevado Derecho Administrativo 3, quizá hayan visto que podemos pedir responsabilidad por leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales o leyes que hayan sido declaradas contrarias al derecho comunitario. Si una persona que se vio sujeta a ciertas actividades por una ley que ha sido declarada contraria a la Constitución, puede pedir responsabilidad bajo ciertos supuestos. ¿Qué pasa? Bueno, hubo un impuesto que estuvo en vigor, que era un impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos, o sea, un impuesto que gravaba ventas minoristas de hidrocarburos, que es declarado inconstitucional por nuestro Tribunal Constitucional. Hay una persona que estuvo pagando este impuesto durante mucho tiempo, vende la empresa y dice, pero como ya ha sido declarada la inconstitucionalidad de esta ley, vendo además mis derechos de crédito. O sea, es decir, vendo la empresa y además vendo mis derechos de crédito para cuando la administración me reconozca la responsabilidad patrimonial. Para que se hagan una idea, estos derechos los venden 1.000 euros. Hay una persona que compra la empresa, compra los derechos de crédito y presenta una reclamación a la administración por digamos, por daños derivados de una ley declarada inconstitucional por 100.000 euros. Por 100.000 euros. Cuando el abogado del Estado, o sea, cuando la administración, perdón, conoce el asunto, dice, no procede pagarle estos 100.000 euros por responsabilidad patrimonial de la administración porque se cedió un crédito que todavía no existía. Si nosotros aplicáramos las reglas del derecho común, podríamos decir, bueno, pues el artículo 1112 del Código Civil, lo tengo aquí anotado, dice, todos los derechos son transmisibles, todos los derechos son transmisibles. Que es muy interesante, pues que el Tribunal Supremo dice, si aplicáramos el derecho civil, que es el derecho común, era admitida la cesión del crédito, o sea, es decir, que la persona que adquirió la empresa pudo haber iniciado un procedimiento de responsabilidad patrimonial por una ley que fue declarada inconstitucional. Pero, dice la sentencia, pero el derecho administrativo se integra con sus propias lagunas. Y además, la sentencia dice que el derecho administrativo siempre hay una búsqueda dice, de un marco normativo que garantice la defensa de los derechos de los particulares y la consecución de los intereses generales. Entonces dice, no, un derecho de este tipo no puede ser cedido, sino hasta que exista una resolución que reconozca la responsabilidad de la administración. Y fíjense, claro, porque aquí la administración está mirando también a través de por los intereses generales. No es lo mismo que yo venda un derecho de crédito que a saber de cuánto es por responsabilidad de la administración, a que exista ya un acto concreto que reconozca esta responsabilidad. Entonces, esto me lleva a una segunda idea, también que tienen que tener muy presente que durante todo el derecho administrativo, y ahora contestaremos, Ana, a las preguntas, que es interesantísima su pregunta de contratos públicos como la de derecho administrativo, que fíjense, el derecho administrativo no es un derecho
de privilegios. O sea, muchas veces entendemos que el derecho administrativo, por ejemplo, Ana, la pregunta es muy interesante porque dice, ¿qué se puede mejorar para evitar la corrupción en las contrataciones públicas? Claro, el derecho administrativo aquí colabora no para dotar a la administración pública de armas para que pueda contratar con quien quiera. ¿Cómo se puede mejorar? Bueno, pues a través por ejemplo, la nueva ley de contratos del sector público, pues establece procedimientos para preparar los expedientes, adjudicarlos y luego ejecutarlos. O sea, es decir, que la administración se intenta que no contrate con quien quiera. Y les voy a poner un ejemplo, Ana, que quizá bueno, lo adelanto ya, ¿no? Que es la compra, me parece que estuviera obsesionada con el tema, pero de las mascarillas que se dio en el caso de los procedimientos de contratación de urgencia, ¿no? Y de emergencia. Miren, voy a tomar primero la pregunta de Ana y luego la de Lucía y así vamos, es parte de los temas que quiero abordar, ¿no? Ustedes saben que la ley ahora de contratos del sector público, bueno, pues cuando hay dos sujetos que contratan, pues hay un sujeto que es el contratante, que es un poder adjudicador, o sea, o que puede ser una administración pública, poder adjudicador, administración pública, o digamos más sencillo, una administración pública, o alguien que no está sujeto, o que no es administración pública, pero forma parte del sector público. Estas personas actúan a través de órganos de contratación, a través de órganos de contratación que tienen que aprobar pliegos, pliegos de condiciones, o sea, tienen que aprobar cómo se va a producir esta convocatoria, tienen que hacer un llamamiento al mayor público posible, y además tiene que evitar que haya conflicto de intereses, porque, por ejemplo, Ana, es muy interesante, hoy la ley de contratos del sector público regula que, claro, el órgano de contratación tiene la obligación de prevenir conflictos de intereses, es decir, que si alguien del órgano de contratación tiene alguna relación con la empresa a contratar, bueno, hay que ver si no hay una causa de prohibición de contratar. Y no solo que incurre en una prohibición de contratar, sino hay que asegurar que lleguen las mejores ofertas. O sea, es decir, que, miren, y pasa mucho, por ejemplo, es una inercia que se cae mucho en el tema de la contratación de transportes por carretera, y con esto ya damos por visto el tema de contratación, a propósito de la pregunta, que es muy común que la empresa que ha venido desempeñando el servicio público de transportes de pasajeros por carretera se le vuelva a adjudicar estos contratos. O sea, es una inercia y la pregunta, ¿qué se puede hacer mejorar para que, o cómo se puede mejorar que una empresa, no sé, Alsa o la que sea, siempre esté prestando el servicio y ya casi que se cree con derecho a ello? Pues regular en los pliegos de condiciones que no se puntúen muy alto el haber desempeñado ya el servicio con anterioridad, ¿no? O sea, es decir, porque si yo, primero la convocatoria, imagínense que yo en las bases de convocatoria, que saben que para contratar la administración tiene que aprobar unas bases, tiene que convocar a las personas. Si yo digo que solo pueden participar en la convocatoria para la prestación del servicio de transporte por carretera, aquellas empresas que tengan una experiencia de 5 años en el servicio. Claro, esto favorecería al anterior concesionario. Entonces, claro, ¿se debe pedir una experiencia? Sí, claro, en favor de los intereses públicos, que se está transportando pasajeros, pero establecer condiciones que solo pueda cumplir una persona, esto es una especie de corrupción. Otra especie de corrupción, fíjense, son corrupciones veladas, pero que para eso estamos los estudiosos del derecho, ¿no? Para encontrar que muchas veces estas condiciones favorecen a ciertas personas en detrimento de otras, ¿no? Ahora, ¿qué se puede hacer para evitar la corrupción? Pues
verificar quiénes van a ser los contratistas de la administración, ¿no? Porque tienen que ser personas fiables. O sea, la persona que va a llevar a cabo un contrato para un contrato del sector público tienen que ser unas personas fiables, ¿no? Y por eso la ley establece, bueno, pues que tienen que ser personas naturales, jurídicas, que no estén incursas en la prohibición de contratar, o sea, personas que ya hayan fallado a la administración, personas que, eso, o sea, es la idea de la fiabilidad, ¿no? Y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica. Por eso, en estos procedimientos de contratación, y piensen la idea de procedimiento administrativo, eh, está presente de establecer reglas, primero, que aseguren que se necesita una contratación, que se hace necesaria una contratación. También que hay presupuesto para ello. Y tercero, establecer reglas que signifiquen que van a acudir personas que tengan determinadas características y que se van a valorar las ofertas en función a los mejores y no al precio, ¿no? Y no al precio. Por ejemplo, y con esto damos un poco cubierto el tema de los contratos, que es una de las partes que les comentaba que iba a hablar. En el caso de la exigencia a la personalidad jurídica al contratista. Se exige que tenga una personalidad jurídica, claro, si es una persona individual o una persona jurídica. Y fíjense, Ana, y todos en general, en la contratación pública les decía que está muy modulada por las reglas europeas. Estas reglas europeas intentan que venga gente de otros estados de la Unión Europea, pero también que pueda participar el mayor número de personas posibles. ¿Por qué? Porque entre más personas participen en estos procesos competitivos que van a terminar en la realización y ejecución de un contrato, pues más se evita que haya prácticas de corrupción, ¿no? Entonces, claro, si yo pido que sean solo personas jurídicas las que participen, bueno, si es una persona natural no hay ningún problema, pero si es una persona jurídica, estoy colocando en desventaja a pequeñas empresas que no tengan la capacidad de una gran persona jurídica, ¿no? Piensen ustedes si yo como administración quiero comprar o quiero contratar un servicio muy importante económicamente y a lo mejor solo tiene empleados o capacidad suficiente una gran empresa con personalidad jurídica. Quedarían en desventaja unas pequeñas empresas que quisieran unirse para participar en este concurso, ¿no? Las pymes. O sea, la pequeña y mediana empresa ahora se busca que pueda participar en estos procedimientos digamos, de contratación. Entonces, hoy, por ejemplo, la ley de contratos del sector público dice, pues pueden participar, en el caso de personas jurídicas, pues que tengan una personalidad jurídica, que estén constituidas en una empresa, pero también una unión temporal de empresas. ¿Tienen que constituirse formalmente? No, solamente si les adjudican el contrato y se van a constituir como una unión temporal de empresas. Otra forma también que puede trascender en regular la corrupción es que no solo tengan una capacidad jurídica, las empresas que contraten con la administración tienen que tener una capacidad de obrar. O sea, es decir, que el objeto de la prestación del contrato esté previsto en los estatutos. Y fíjese, Ana, esta es una manera que se evita la corrupción porque, claro, yo podía montar una empresa genérica para participar en todos los concursos de la administración porque pues conozco yo al alcalde y me está dando el trabajo porque mi empresa hace de todo. No, por eso la ley dice hay que tener una capacidad de obrar y que el objeto de contratación esté en los estatutos. Y en los procedimientos, lo que se intenta es, por una parte, que sean procedimientos que aseguren la mayor competitividad y la mayor transparencia y luego también
hay una serie de recursos y de medios jurisdiccionales que pueden interponer todos aquellos que no hayan sido favorecidos por el concurso. Yo un poco de broma a mis alumnos les digo que el derecho a los contratos, bueno, no es de broma, pero digo, bueno, es el derecho a los envidiosos, porque siempre hay alguien, el que no obtiene el concurso, que va a recurrir. Pero claro, esto no es solo por una mera envidia, pero esto favorece la transparencia, porque si yo veo que la administración ha evaluado de una forma sospechosa o que cuando aprueba los pliegos del concurso ya está pensando en quién va a ser el adjudicatario o le está adecuando el contrato a su manera, pues yo tengo forma de recurrir esos pliegos, esa adjudicación o luego en etapas del procedimiento, ¿no? Claro, esto sería tratándose de los procedimientos que, digamos, son los procedimientos regulares, ¿no? O sea, que son los procedimientos, digamos, de los ordinarios, ¿no? El procedimiento abierto y el restringido, o sea, estos tipos de contratación se establecen a través de un procedimiento al que se llama cualquier persona, se hace un expediente de contratación donde, insisto, o sea, hay que poner si el motivo del procedimiento, por qué necesita la administración esto, qué razones tiene la administración para contratar, etcétera. Pero estos son los procedimientos ordinarios. ¿Qué hemos visto? Pues al lado de estos procedimientos ordinarios hay procedimientos de emergencia. ¿Cuáles son los procedimientos de emergencia? Pues cuando la administración tiene que actuar para hacer frente a eventos catastróficos, ¿no? Y claro, en estos casos no hay procedimiento de contratación, o sea, se elimina el procedimiento de contratación. ¿Y qué pasa? Pues que al eliminarse el procedimiento de contratación, no tenemos gentes fiables, o sea, la fiabilidad o puede entrar también de alguna manera la corrupción, ¿no? O sea, no hay que hacer ni un procedimiento de adjudicación, ni hay que preparar un expediente en estos procedimientos urgentes, ¿no? Además, no se tiene que ajustar la administración en esta contratación a los requisitos formales de la ley, y ni siquiera tiene que asegurarse que haya crédito suficiente. Lo único que se pide es que se informe al Consejo de Ministros y se hace la compra. Vemos caso mascarillas, ¿no? O test. ¿Qué pasó? Bueno, había un momento de urgencia, la administración tiene que contratar, pero vean ustedes cómo, claro, cómo esta urgencia que entendemos que estaba justificada, nos pone de relieve la importancia de los procedimientos administrativos, ¿no? Una cuestión que pregunta Lucía y que no, quizá la podemos ver ahora, es el tema del silencio administrativo. O sea, esto nos lleva a un tema que les había adelantado, que es, digamos, el detalle en la regulación de los procedimientos administrativos. Recuerden ustedes, y esto es digamos, una parte previa al silencio, Lucía, recuerden ustedes que la administración para actuar acude a través de procedimientos administrativos. Estos procedimientos administrativos lo que permite es que la actividad de la propia administración pues va a fijar el supuesto de hecho del que hay que partir. Por ejemplo, yo le pido a la administración una solicitud de responsabilidad patrimonial. Entonces, inicio un procedimiento. Durante este procedimiento, la administración va a ver si el supuesto de hecho concreto pues cumple los requisitos legales, ¿no? Entonces, participan una gran variedad de sujetos. Piensen, por eso es muy importante el procedimiento administrativo. Lo veíamos en la contratación, pero el procedimiento administrativo también lo podemos ver en el de responsabilidad patrimonial. Participa
el Consejo de Estado, porque se le pide al Consejo de Estado, en los casos de una responsabilidad patrimonial del Estado, que dé su opinión respecto a si procede o no la responsabilidad patrimonial. Entonces participan una pluralidad, bien sea de otros participantes interesados, que estos serían interesados, como personas técnicas, informes técnicos o, por ejemplo, la actuación del Consejo de Estado, ¿no? Claro, ¿qué podía suceder? Digamos, lo obvio, lo común, lo regular, es que el procedimiento administrativo termine con un acto o con una resolución. O, por ejemplo, si la administración me va a sancionar, lo más normal es que termine con la emisión de un acto o de sanción o de no sanción. Pero ¿qué pasa a veces? Que la administración no resuelve en un plazo respecto del cual tiene que emitir una resolución o un acto administrativo. Entonces, claro, ahora vuelvo con eso, Ana, con proceso y procedimiento. El procedimiento administrativo hay que pensarlo como la serie de las actuaciones previas para la producción de un acto. Un acto, esto en el seno de la administración. Dentro de la administración, un procedimiento cuyo fin o cuyo objetivo es emitir un acto administrativo. Proceso tiene una connotación judicial. O sea, una vez emitido un acto administrativo, se puede recurrir a través de un proceso jurisdiccional. O sea, procedimiento administrativo viene a ser como el procedimiento previo a la emisión de un acto o resolución en el seno de la administración, y el proceso vendría a ser el control jurisdiccional a que están sujetos todos los actos de la administración. Pero fíjese, Lucía, esto que pregunta el silencio es muy interesante porque ¿qué podría suceder? Pues que yo le pido a la administración responsabilidad patrimonial y nunca me contesta. Si nunca me contesta, yo no tengo un acto concreto que recurrir. Entonces, por eso la ley de procedimiento administrativo, ya desde de la ley de los años 50 hasta, bueno, luego esto se ha ido mejorando a través de nuestra regulación actual, es que el silencio de la administración tiene consecuencias. Si una administración no resuelve durante un plazo, este silencio tiene dos consecuencias. Uno, puede entenderse que este silencio es positivo, o sea, este silencio equivale a la producción del acto administrativo. Es un silencio en el cual se entiende que este silencio se entiende producido un acto, ¿no? Entonces, dice, sí, por ejemplo, Diego, fíjese, es una pregunta muy interesante, porque yo como administración, ¿qué digo? Pues mejor no contesto para que no me controlen, pero claro, hoy día la regla general ante un silencio es entender que el acto se ha producido y que es un acto positivo. O sea, esa es la regla general, ¿no? O sea, la regla general es que el silencio tiene efectos positivos. Pero también, vean cómo el derecho administrativo es una modulación de equilibrios, también pudiera ser, digamos, un poco adecuado que un silencio siempre tenga que tener consecuencias de acto administrativo. O sea, piensen que el silencio administrativo positivo equivale a la producción de un acto. Es como si la administración me hubiera concedido lo que yo pido. O sea, en un procedimiento iniciado de oficio, la regla general es que producir un silencio por la administración se entiende que el acto, que es un acto administrativo, o sea, que es un silencio positivo, equivale a un acto administrativo. Pero hay casos que se considera que el silencio
no sería conveniente para el interés público que un silencio implicara un reconocimiento del actuar de la administración. Piensen, por ejemplo, en el caso de la responsabilidad patrimonial de la administración. Claro, yo le pido a la administración que me reconozca que tengo derecho a que me pague cierta cantidad de dinero porque yo ahora en el COVID estaba en mi casa y he dejado de ganar mucho dinero como abogada. Entonces, presentan masivamente todos los ciudadanos este tipo de demanda, la administración no tiene tiempo para resolver. Si no contestara y se le atribuyeran efectos positivos al silencio, quienes perderíamos somos todos, porque el dinero de la responsabilidad patrimonial proviene de las arcas públicas. Entonces, en ciertos casos, la ley atribuye a que el que no me conteste la administración equivale a que me ha negado mi solicitud. Entonces, ¿qué gano yo con esto? Bueno, gano porque al entender que se ha negado mi solicitud, yo puedo acudir a los tribunales a impugnar esta ficción legal, ¿no? Por eso se dice, bueno, pues antes se conocía como la negativa ficta, o sea, es decir, cuando el silencio tiene efectos positivos, equivale a la emisión de un acto. O sea, reconocido el acto emitido por silencio, y fíjense la consecuencia, equivale a que la administración ha emitido un acto administrativo y no lo puede revocar. O sea, no podría dictar una resolución después desconociendo un acto producido por silencio. ¿Por qué? Porque el acto se ha producido. ¿Qué sucede si los efectos del silencio son efectos negativos? Por ejemplo, la ley nos dice que tiene efectos negativos, por ejemplo, no sé, actos que puedan ser contrarios o que puedan ocasionar daños al medio ambiente, ¿no? Yo le digo a la administración, yo soy Repsol, administración, yo quiero hacer unos pozos en Canarias para sacar petróleo, y claro, estos pozos pueden afectar a los cetáceos que hay ahí, y como no me contesta la administración, digo, pues se han pasado el plazo que tenía para resolver, me voy a hacer una prospección. No, en estos casos se entiende que es negativo el silencio por los posibles daños que pueda haber al medio ambiente. Entonces, la empresa Repsol entendería que su solicitud ha sido desestimada, pero podía ir a los tribunales a pelear que tiene derecho a hacer estas prospecciones con digamos, con los condicionamientos necesarios para proteger el medio ambiente. Ahora, en este caso, ¿por qué se entiende una ficción legal? Porque imagínense que Repsol presenta un recurso contencioso administrativo, acude a los tribunales de la jurisdicción a decir, me han desestimado por silencio. Y luego la administración dice, bueno, no, es conveniente porque si se hace en determinadas épocas estas prospecciones o estas perforaciones, no hay un daño al medio ambiente y además es benéfico para toda la zona de Canarias. Emito un acto positivo. Puede hacerlo. ¿Por qué puede hacerlo? Porque fíjense la diferencia. En un caso, el silencio equivale a un acto administrativo y goza de todas las características de los actos administrativos, ¿no? Que son irrevocables, o sea, equivale a un acto administrativo. Si el silencio tiene efectos negativos, es solo una ficción legal. Una ficción legal que es muy interesante porque si no me dejarían en indefensión, o sea, la administración dirá, pues no resuelvo y claro, siempre se piensa que el beneficio es mucho más claro con el silencio positivo, ¿no? Que efectivamente sí que lo es, pero también en los casos de que el silencio tenga efectos negativos, es para efectos de que esa negativa tenga una protección legal. Ahora, ¿qué pasa si la administración, por ejemplo, nunca contesta y no quiere contestar? Claro, la obligación siempre la tiene para contestar. O sea, si yo ya estoy ante un tribunal, piense, por ejemplo, Diego, que a mí me han desestimado por silencio, por ejemplo, una solicitud
no sé, de responsabilidad patrimonial, vuelvo al caso. Yo estoy en el tribunal diciendo, me han negado una solicitud de responsabilidad porque me caí en la vía pública, me hice daño y me han negado el pago de una indemnización. La administración puede siempre resolver, bien sea reconociendo la responsabilidad o negando la responsabilidad. ¿Qué pasa si me niega la responsabilidad y yo ya he iniciado un procedimiento contencioso? Voy a ampliar mi demanda a la negativa expresa. O sea, yo he peleado con una negativa que no existe, pero si luego ya concretamente me resuelve la administración el caso concreto, pues entonces ya puedo acudir a ampliar esa negativa. Otra cuestión que es muy interesante de la culminación de los procedimientos administrativos es que si un procedimiento, bueno, Lucía, otra cosa también que hay que diferenciar es que pero para que no se haga bien, porque sé que puede sonar como esto una cantidad de información, o sea, piensen ustedes en, lo importante es que un procedimiento administrativo tiene que tener una resolución, un acto. Si no se dicta esa resolución o acto, esto tiene que tener una consecuencia. La regla general, que se produzca el acto por silencio positivo, pero también puede considerarse que el acto tiene unos efectos negativos, es decir, que no me han concedido lo solicitado. Pero recuerden ustedes que hay procedimientos que inician los particulares, por ejemplo, yo pido información sobre cuántos contratos ha elaborado la Comunidad de Madrid con, no sé, con una pizzería. Pero también puede ser que la administración me inicie un procedimiento y no lo concluya y haya un silencio. Bueno, pues en los casos de los procedimientos iniciados de oficio por la administración, en los cuales no se produzca una resolución, o sea que hay un silencio administrativo, bueno, si son actos de gravamen, o sea, piense con la lógica, o sea, y la reflexión que les será más fácil estudiar la materia de esta manera. Si un acto de gravamen no se produce habiéndose iniciado un procedimiento, sería injusto decir, bueno, pues debe entenderse que te han sancionado. No, porque el derecho administrativo tiene que buscar fórmulas que aseguren o concilien estos intereses, ¿no? Entonces, si el acto es de gravamen y lo ha iniciado el procedimiento de oficio la administración, pues se va a entender que opera la caducidad, o sea que hay que archivar ese expediente si es un acto de gravamen o que perjudica a los particulares, ¿no? Otro punto interesante, les digo, de los procedimientos administrativos es que, claro, terminan con un acto o una resolución. Entonces piensen que por razones de eficacia, por razones de interés público, pues los actos se presumen eficaces y válidos desde que se emiten y tienen una presunción de validez. Esto que ustedes lo habrán estudiado, los que ya han estudiado la materia, que supongo que son todos de Administrativo 1, este es un privilegio de la administración, primero, de autotutela declarativa y de autotutela ejecutiva. ¿Qué significa esto? Que un juez, que una administración pública para emitir un acto no necesita ir a un juez para que lo declare legal. Puede dictar ese acto y este acto es ejecutable y se presume que el acto es válido. Por ejemplo, la administración de tráfico, ¿no? O sea, emite una sanción de tráfico. Hay un procedimiento, finalmente se encuentran que efectivamente hay esa sanción, se le impone la sanción y si no la pagan, se las van a cobrar en la vía ejecutiva, o sea, no hay ninguna intervención de un juez. Entonces, ¿qué puede hacer el afectado por un acto de una autoridad para evitar pues la eficacia
de esa actuación, hay que ir a los tribunales, ¿no? Y entonces es precisamente el que existe un orden, una jurisdicción contenciosa administrativa, les digo, a veces yo creo que no somos conscientes porque o lo vemos como algo normal o desconfiamos, ¿no? de esta justicia, ¿no? Pero fíjense cómo la Constitución recoge ya en el artículo 106, dice, los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento a los fines que la justifican. O sea, es decir, los tribunales del orden contencioso administrativo son los encargados de velar por la legalidad de la actuación de la administración y la legalidad de los reglamentos. Entonces, claro, si una persona quiere actuar o reaccionar frente a el reglamento ilegal o frente a un acto ilegal, tiene que acudir a los tribunales, pero el acto es ejecutivo. Entonces, ¿qué puede hacer? Pues pedir una medida cautelar de suspensión. O sea, es decir, cuando hay un acto que yo voy a recurrir para evitar los efectos de ese acto, como recuerden, piensen ustedes, el acto administrativo, y ustedes lo habrán estudiado muchas veces, es válido y eficaz, ¿no? El acto administrativo es válido y es eficaz, se presume legal. Entonces, claro, esto tiene una consecuencia. Si yo quiero reaccionar frente a esa actuación ilegal, pues tengo que o recurrir en vía de recursos administrativos o acudir a los tribunales de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y fíjense, si ustedes miran los manuales de derecho administrativo, nos dicen, bueno, que un acto se presume legal siempre y cuando reúna condiciones mínimas para parecer que un acto es legal. Pero claro, ¿cuáles son estas condiciones mínimas? O sea, muchas veces estos actos administrativos o actos políticos, que también son controlables por el derecho administrativo, ni siquiera tienen esa presunción tan mínima, clara de validez, pero tienen efectos, ¿no? Les pongo el ejemplo, una serie de sentencias en el Tribunal Supremo que son muy interesantes de leer, que es las sentencias del Tribunal Supremo 5075 de 2017, y es estas declaraciones de independencia que se dieron por muchos ayuntamientos en Cataluña, ¿no? Este en concreto es el pleno del ayuntamiento de Caldes de Montbui. Bueno, pues este ayuntamiento declara y aprueba que su municipio es un territorio libre y soberano. Entonces, claro, digamos, ¿tiene una presunción mínima de legalidad? Pues yo lo dudaría. Pero, ¿qué tuvo que hacer la delegación del gobierno? Recurrir este acto, que es un acto con una connotación política, pero que es controlable, ¿no? Los actos administrativos pueden ser, o resoluciones de la administración, pueden ser controlados por la propia administración a través del régimen de recursos o a través de los tribunales, ¿no? Que los tribunales controlan la legalidad. El control que hace la propia administración se da a través básicamente de dos recursos, que es el recurso de alzada y el recurso de reposición. Si alguno de ustedes, bueno, que han estudiado la materia de derecho administrativo, a mí las clasificaciones de los tipos de actos creo que a veces son un poco, digamos, poco efectivas, ¿no? O sea, son un poco académicas, pero hay una clasificación de acto que es muy útil para el caso de saber su control o de conocer su control, que es la clasificación de los actos en actos que son firmes en la vía administrativa o actos que no son firmes en la vía administrativa. Es decir, si un acto emitido después de un procedimiento es firme en la vía administrativa, o sea, quiere decir que ya la administración ya no va a hacer nada más. O sea, esto casi siempre se da en órganos, unidades que no tienen superiores jerárquicos, ¿no? O sea, ¿a quién hay que acudir? No hay superior jerárquico,
bueno, se considera un acto firme en la vía administrativa. Las leyes también nos dicen qué casos pone fin a la vía administrativa. Si pone fin a la vía administrativa, el control se puede ejercer directamente ante los tribunales, o se puede intentar que la propia administración rectifique su criterio a través del recurso potestativo de reposición. Ahora, ¿qué pasa si el acto no pone fin a la vía administrativa? Piense en la lógica, sería, bueno, pues tengo que pedir que la administración le ponga fin. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues a través del recurso de alzada. Entonces piensen, bueno, para mí era más fácil memorizarme estas cosas acudiendo así, pues pienso la alzada, pues el de arriba va a revisar el acto, y entonces una vez que se pronuncie una resolución en el recurso de alzada, yo ya puedo recurrir a los tribunales a que ejerzan ese control. Les digo así 4 puntos importantes de los tribunales de lo contencioso administrativo. Son tribunales de plena jurisdicción, o sea, son tribunales que no solo anulan los actos, o sea, no solo va a decir el acto es contrario a derecho, no, es que son actos, son tribunales que pueden reconocer derechos de las personas, derechos de quien acuden a estos tribunales, ¿no? Por ejemplo, imagínense un policía o una persona aspirante a ser policía, acude a una convocatoria para ser policía, y esta persona no supera una entrevista, una prueba que consiste en una entrevista, ¿no? No supera este proceso de entrevista, va a un tribunal y reclama la suspensión de su participación en ese proceso selectivo. Fíjense, si un tribunal fuera de anulación, pues solo le diría, efectivamente, no te pueden suspender en una entrevista. Claro, pero el que sea de plena jurisdicción podría llevar a que se continuara haciéndole el resto de las pruebas que él tiene derecho para ser policía, y además pagarle los salarios a que hubiera tenido derecho de haber superado esa primera fase de la entrevista, ¿no? Entonces piensen que estos tribunales, claro, están dotados para hacer reconocimientos de situaciones jurídicas individualizadas, y también algo que ustedes tengan muy claro es que el que un tribunal enjuicie a la administración pública no se rompe el principio de división de poderes. O sea, no es que, por eso estos tribunales de lo administrativo tienen ciertas especialidades. Por ejemplo, cuando se recurre un reglamento, si el reglamento se declara nulo, el juez no puede decir los términos en que deba ser redactado ese reglamento. ¿Por qué razón? Porque de esta manera sí se vulneraría el principio de división de poderes, ¿no? O en actos, por ejemplo, actos discrecionales. En estos actos discrecionales en los que la administración goza de un amplísimo margen de decisión, la administración, si ha ejercido un poder discrecional, este no podría ser controlado por el tribunal y decir en qué forma debe dictar el acto, ¿no? En este caso, pues sí será una anulación, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, veo que es muy tarde y que es julio y que ustedes querrán hacer cosas, pero si me dan, Rubén, no sé, 10, 15 minutos más, puedo hablar un poco de responsabilidad y un ejemplo de sanciones. Y si no, si quieren mejor hacerme preguntas, vamos, que lo que a ustedes les parezca más formativo, más adecuado. Si quieren que dediquemos unos 10 minutos a exponerles el sistema general de responsabilidad de la administración, justos 10 minutos, y un ejemplo que les puedo dar del régimen sancionador con los principios, o prefieren que terminemos la clase o quieren hacer alguna pregunta. Si quiere, puede hacer como un poco una panorámica, una visión general de la responsabilidad y lo que ha dicho, y finalizar con las 2 o 3 preguntas que creo que le queda por responder, y ya podemos cerrar. Sí, yo creo que, bueno, que las preguntas, a ver, déjame ver que a lo mejor
No sé si ahora la Ay, U. David, que no, que me quedó muy abajo. Es siempre obligatoria la letrado frente a la administración. Ah, David, es muy interesante su pregunta. No, porque recuerden ustedes en los procedimientos ante la administración, de lo que se trata es que sea el propio particular quien en un régimen de colaboración pueda acudir a la administración. Por eso piense, por ejemplo, David, si usted un día lo multan porque, no sé, por X razón, porque no lleva la mascarilla o porque se excede de velocidad manejando y quiere presentar un recurso, no necesita la intervención de un letrado. Claro, si luego necesita ir a los tribunales, para ir a los tribunales sí se pide la representación letrada. O sea, no, la pregunta es que no es siempre obligatoria la presencia de un letrado frente a la administración. Es conveniente a veces, pero miren, yo mismo es echar tierra contra mi tejado. Yo hay gente que me dice lo que hablábamos hace un rato, Rubén, de que me piden muchos extranjeros que si les echo una mano con sus trámites de extranjería, le digo, no, que hazlo tú, porque es muy fácil, si tienes un ordenador, yo te ayudo, porque no se necesita la presencia de un letrado, porque piensen ustedes que lo que se intenta es un acercamiento de la administración con los ciudadanos. Y si yo tengo que acudir a un letrado cuando yo tengo que ir a la administración, me va a suponer un coste, ¿no? Por eso es toda esta idea de la administración electrónica, de facilitarle pues al ciudadano, bueno, y les digo, facilitarle, pregúntenle ustedes a ciertas personas mayores y no tan mayores si la administración electrónica nos facilita la vida o no, pero bueno, por eso hay excepciones y saben ustedes que la administración electrónica no es obligatorio todavía el uso para los particulares, etcétera, ¿no? Yo solo quería comentarles algunas características del sistema de responsabilidad patrimonial. Es una materia que se ve en Derecho Administrativo 3 y claro, hay un profesor francés, Oriou, que decía que hay dos pilares en los que descansa el régimen del derecho administrativo. O sea, es decir, la administración tiene que actuar. Eso todos somos conscientes. La administración no puede quedar paralizada, tiene que actuar. Pero si al actuar causa un daño, entonces tiene la obligación de indemnizar. O sea, es decir, las actuaciones que realiza la administración que causen un daño tienen que ser indemnizados. En nuestro sistema de derecho es la propia Constitución la que establece en el artículo 106 que dice, dice los particulares en los términos que establezca la ley, o sea, según lo regule la ley, tienen derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos. Pero dice, salvo la fuerza mayor, salvo que concurra la fuerza mayor, y siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. El régimen de responsabilidad patrimonial, solo por darles algunas ideas, está recogido, como ustedes ya conocen muy bien estas dos leyes, ¿no? La ley 39/2015 y la 40/2015, que establecen, ya cómo son estos, cómo es por una parte, el procedimiento y cuáles son las características que tiene que tener esta lesión para que sean indemnizables, ¿no? Piense usted, la responsabilidad patrimonial, digamos que más estudia en derecho administrativo, la responsabilidad patrimonial de la administración, pero sepan también que hay una responsabilidad también por la Administración de Justicia, que es el caso que les decía de Rosell, el directivo del Barça, que como estuvo 2 años en prisión, pues está intentando una responsabilidad por por un mal funcionamiento de la Administración de la Justicia. Y también hay una responsabilidad por el funcionamiento anormal de las labores del Tribunal Constitucional. Pero viendo una diferencia de estos tres tipos, y hay una responsabilidad que les comentaba en un principio del Estado legislador, o sea, cuando sean leyes que sean declaradas inconstitucionales, también hay un sistema
bueno, que tiene ciertos requisitos, pero que se puede pedir también responsabilidad al Estado legislador. ¿Cuáles son, digamos, las notas características de la responsabilidad patrimonial de la administración? Pues que es una responsabilidad directa, o sea, la lesión que sea producto de un funcionamiento de los servicios públicos no se le achaca al funcionario concreto. Y fíjense, los que ya han estudiado la asignatura de Derecho Administrativo 1, cuando veían, o 2, me parece que es entre 1, en Derecho Administrativo 1 y 2, cuando nos hablan de la personificación de la administración pública, nos parece un poco algo como etéreo, no, es que la administración pública, por ejemplo, en el tema de la responsabilidad patrimonial, quien asume la obligación de indemnizar no es el funcionario concreto, es la administración. ¿Por qué? Pues porque es una responsabilidad que tiene un carácter de directo. Se exige a la administración y no al funcionario. Claro, esto, piensen, puede tener un riesgo porque, claro, si la administración va a pagar por todos los errores de los funcionarios, claro, quien paga son las arcas públicas. Entonces, por ejemplo, en este caso la ley establece que la ley de las leyes administrativas, que si hay una actuación negligente por parte del funcionario, si es una actuación negligente pero grave, negligencia grave, dolo o culpa, la administración puede ejercer la acción de regreso. Fíjense, esta acción de regreso es muy interesante en la responsabilidad patrimonial de la administración porque si no existiera la acción de regreso, quien terminaremos pagando somos todos. Pero si la administración siempre pudiera repetir contra los funcionarios, nadie quisiera ser funcionario público por el temor a pagar estas acciones de responsabilidad. Termino solo diciéndoles que en los presupuestos de la responsabilidad patrimonial, o sea, lo que se exige es que exista una lesión, pero no cualquier lesión, sino que tiene que ser una lesión antijurídica. Cuando ustedes estudien, o los que ya están estudiando la materia de Derecho Administrativo 3, se dice que una lesión es antijurídica cuando no se tenga el deber jurídico de soportar el daño. La lesión antijurídica no es lo mismo, no equivale a las lesiones por funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Piensen que el sistema español de responsabilidad patrimonial se responde tanto por actividad administrativa normal como anormal. O sea, aunque la administración haya actuado bien, si causó un daño, puede verse en la obligación de tener que indemnizar al particular. ¿Por qué es este sistema tan benéfico? Porque responde a una idea si hay un nexo causal entre la actividad de la administración y el resultado, y el daño es antijurídico porque no se tiene la obligación jurídica de soportarlo, pues entonces hay que indemnizar a las personas. Este idea de antijuridicidad, bueno, es que tiene que haber un daño efectivo, evaluable, individual, tiene que imputarse una administración, tiene que ser la administración la que prestó el servicio público y tiene que haber una relación de causalidad. Esto, por ejemplo, sería muy fácil entenderlo si cualquiera de nosotros vamos un día caminando por la vía pública y nos encontramos con una calle que no está bien cuidada, nos caemos, entonces pedimos responsabilidad a la administración. Si pensamos funcionamiento anormal, pero claro, no siempre este funcionamiento anormal tiene que tener como consecuencia una indemnización, pero tampoco el funcionamiento, digamos, normal de la administración. A lo mejor con este último ejemplo les queda así un poco más claro, es con motivo de la situación del estado de alarma, pues la administración ha emitido órdenes, una serie sucesiva de reglamentos en los que nos confinan, bueno, en su momento nos confinaron a todos en nuestras casas. Si nosotros decimos, responsabilidad patrimonial, ¿puedo pedir responsabilidad a la administración? Bueno, primero, es un servicio de una administración pública
el presidente del gobierno ha emitido una orden de un confinamiento, o sea, diríamos, bueno, pero hay que ver si esa lesión, no vamos a discutir si es legal o ilegal, si es normal o anormal, es si tiene este requisito de antijuridicidad, o sea, es decir, si tenemos el deber jurídico de soportar esa actuación de la administración. Yo les digo, esto se ha discutido mucho y lo verán en foros. Tal. Yo creo que el confinamiento en sí no es una lesión antijurídica porque todos tenemos el deber jurídico de soportar el daño. Además, recuerden, la propia Constitución dice que exime de responsabilidad de la administración la fuerza mayor. Nadie estaba, o sea, es un claro ejemplo de fuerza mayor. Además, fíjense, la propia ley del régimen jurídico del servicio público dice, les leo, dice, no serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de la ciencia o de la técnica al momento de producción de aquellos. Este artículo se incorporó porque cuando se dieron las transfusiones de sangre en la época del VIH, pues mucha gente que fue a los hospitales públicos se vio contagiado del VIH y empezaron unas demandas millonarias a la administración, se incorpora este artículo y entonces se intenta una proporcionalidad. Ahora, es muy distinta la situación de, por ejemplo, las empresas, los restaurantes, que, claro, ellos han tenido un daño adicional. No es solo que tenga que estar confinado, sino ellos han sufrido por una medida adoptada por el gobierno un daño adicional. Piensen, por ejemplo, también todos estos contratos de espectáculos, ¿no? O sea, es decir, han tenido que devolver el dinero por una actuación del gobierno. No vamos a decir si es normal o anormal, porque esto no tiene relevancia para efectos de la responsabilidad de la administración, pero yo aquí creo que todo aquel que haya sufrido un daño adicional, o sea, que se rompa esta obligación de soportar las cargas públicas, estos sí que podían tener responsabilidad patrimonial. Yo es que tampoco los quiero agobiar porque el derecho administrativo debe verse como algo, he intentado darles una visión muy general de la asignatura y si tienen alguna duda o si no, y de todas maneras, mi correo electrónico es muy fácil, georgina.guerrero@urjc.es. Si no tiene alguna pregunta más o... Yo tendría una última pregunta y ya creo que si durante la pregunta no hay nadie que quiera plantear otra, ya podemos ir cerrando. Porque había visto antes cómo usted es voluntaria en el servicio del ICAM, el servicio de orientación jurídica del ICAM. Y quería preguntarle que nosotros, como estudiantes, no como colegiados, si podíamos de alguna forma, como hacéis vosotros, llevar de forma voluntaria el derecho a aquellas personas que necesitan orientación o directamente si podemos nosotros ejercer alguna ayuda y colaborar con cualquier, sea el ICAM o sea cualquier otro tipo de organización o asociación con nuestros conocimientos jurídicos y así ganar experiencia y poder aplicar el derecho a la ciudadanía. Pues la colaboración que yo hago con el ICAM es un curso que se le da a los inmigrantes que quieren conseguir sus papeles, entonces para que tengan una idea de, de lo que es el ordenamiento jurídico español, los derechos que tienen. De momento se exige que sean abogados colegiados. Lo que sí sé es que hay algunas asociaciones, pero estas son más bien de apoyo a los inmigrantes que supongo que estarían muy interesados en
vamos, en que ustedes colaboraran. Yo conozco ahí, es un juez además que participa activamente en esta asociación, lo podía preguntar y mando un correo porque creo que su labor como estudiante es, claro, es muy bueno superar una asignatura, que es lo que buscamos y que está muy bien, porque vamos, que se está muy bien, pero esto que dice Rubén de colaborar de alguna manera con la sociedad, creo que es muy bonito y además van a ver el enfoque práctico, ¿no? Entonces, si yo le mandaré el enlace y sé que en el ICAM no, porque aquí sí que pide la colegiación, pero alguna otra asociación habrá, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues Pues voy despidiendo. Aquí paso nuestras redes sociales. ujú, Y nada, muchísimas gracias por haber dado esta clase magistral de Derecho Administrativo. ujú, Creo que ha sido bastante visual, algunos ejemplos y algunos casos que has puesto, tanto de actualidad como incluso de gente famosa como Sandro Rossell. sí, Y nada, muchísimas gracias por todo y este vídeo va a ser subido a YouTube en nuestras redes y además si queréis el PDF que ha mandado antes Ana Georgina, bueno, que he compartido pantalla, podéis preguntarnos por él en info.juris@jurisurjc.es y os lo facilitaremos sin ningún problema. Y nada, doy por cerrada la sesión y muchísimas gracias. pues nada, gracias a ustedes y mucho ánimo en el estudio de esta asignatura, que les dará muchas cosas buenas. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.